Vamos a ver el pseudo-hipoparatiroidismo. Pseudo-hipoparatiroidismo, esto es, ya en el video anterior vimos el pseudo-hipoparatiroidismo, en donde se llamaba pseudo porque el paciente se presentaba similar a un paciente que tenía hipoparatiroidismo, solo que no es que tuviera hipoparatiroidismo, sino que tenía resistencia a la paratormona. Aquí se llama pseudo-hipoparatiroidismo porque aquí el paciente se va a presentar similar al pseudo-hipoparatiroidismo, pero no es igual, y la patofisiología es muy parecida, pero no es igual. Por eso se llama pseudo-hipoparatiroidismo, porque es pseudo porque es similar al pseudo-hipoparatiroidismo, y el pseudo es porque era similar al hipoparatiroidismo. Entonces, primero vamos con definición, luego vamos con cuadro clínico, luego vamos con diagnóstico, que son estudios de laboratorio, y luego vamos con la genética, que es la patofisiología, que va a ser lo más complicado. Entonces, la definición es el pseudo-hipoparatiroidismo. Se va a dar porque tenemos una mutación en el GNAS del padre, que hace que el padre pase de forma inactivada al GNAS al cigoto. Entonces, mutación en el GNAS del padre que hace que el padre pase de forma inactivada su gen al cigoto, y esto va a terminar haciendo una subunidad alfa de la proteína GS asociada al receptor de la paratormona, que no activa a la adenilato ciclasa. Entonces, es una mutación en el GNAS del padre, en donde el padre inactiva el GNAS, así se lo pasa al cigoto, y esto hace que tengamos una subunidad alfa de la proteína GS asociada al receptor de la proteína de la paratormona, que no activa a la adenilato ciclasa. Entonces, ya al final vamos a ver qué quiere decir esto. Primero vamos con cuadro clínico. Entonces, cuadro clínico es el paciente se va a presentar con la osteodistrofia heredada de Albright, que es igual a como se presenta el paciente con pseudo hipoparatiroidismo tipo 1A. Que el paciente se va a presentar con estatura corta, se va a presentar con calcificaciones o osificación subcutánea, va a tener hipoplasia del cuarto o quinto metacarpos. Entonces, aquí están los huesos de carpo, aquí están los metacarpianos, esas son las falanges. El cuarto o quinto metacarpos van a estar más cortos, y si están más cortos, los dedos van a estar más cortos. El cuarto y quinto dedo van a estar más cortos por hipoplasia de los metacarpianos, cuarto o quinto metacarpianos. Y lo mismo puede suceder en los pies, solo que los equivalentes a los metacarpianos son los metatarsos. En hipoplasia del cuarto o quinto metacarpiano o metatarsos, que da una disminución de la altura del cuarto o quinto dedo, de la mano o del pie. El paciente también va a tener obesidad, puede tener retraso mental y puede tener braquidactilia. Más o menos así se van a presentar los pacientes. Esa es la osteodistrofia heredada de Albright. Ahora, el paciente no va a tener resistencia a la paratormona. No tiene resistencia a la paratormona. Esto es, el paciente va a tener buena respuesta, o digamos respuesta normal a la paratormona, y por tanto el calcio y el fosfato van a estar normales. Entonces va a ser un paciente que se va a presentar con la osteodistrofia de Albright, pero los estudios de laboratorio para paratormona, calcio y fosfato van a estar normales. Ahora ya vamos a lo complicado, que va a ser la genética. Entonces, primero vamos a ver lo normal. Entonces, rápidamente vamos a ver lo de la proteína G. Esto es, aquí está una célula, digamos, esta es una célula que responde a la paratormona. Entonces, digamos, por ejemplo, una célula del túbulo contorneado proximal. O digamos, esta es, una célula del túbulo contorneado proximal. Aquí está el receptor, aquí llega la paratormona, este es el receptor de la paratormona, que pasa 7 veces por la membrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y el receptor está asociado a una proteína G. La proteína G tiene 3 subunidades, la alfa, beta y gamma, y está unido a un GDP. Entonces lo que pasa es la paratormona se une a su receptor, ese es el paso 1. Paso 1, la paratormona se une a su receptor. Paso 2, este GDP se permuta por un GTP. No es que a este GDP se le ponga un fosfato, sino que este GDP literal se permuta por el GTP. Entonces aquí va a quedar el GTP, aquí va a quedar el GDP. Entonces paso 2 fue permutación de GDP con GTP. Paso 3, tenemos separación de la subunidad alfa y del GTP, de la subunidad beta y gamma. Entonces la proteína G, que esta es una proteína GS, se va a separar. Entonces por un lado vamos a tener la subunidad gamma y la subunidad beta, y por otro lado vamos a tener la subunidad alfa junto con el GTP. Paso 4, la subunidad alfa y el GTP activan a la adenilato ciclasa. Entonces aquí tenemos una enzima que es la adenilato ciclasa, y el GTP y la subunidad alfa la activan. El paso 5 es la adenilato ciclasa produce el AMP cíclico. Esto es, agarra el ATP y lo convierte en AMP cíclico. Paso 6, vamos a tener altos niveles del AMP cíclico. Y ya, si tenemos altos niveles del AMP cíclico, esto va a ser la respuesta que tiene este órgano a la paratormona. En este caso, el túbulo contornado proximal lo que hace es excreta fosfato. Entonces, la paratormona se une a su receptor. Finalmente tenemos que la subunidad alfa activa la adenilato ciclasa. Y esto va a hacer que el órgano tenga su función, que es, bueno, no su función porque no es que esté diseñado, pero va a hacer que el órgano responda a la paratormona, que es excreción de fosfato en este caso. Ahora, aquí importante, la subunidad alfa. La subunidad alfa está codificada en el gen GNAS. Esto es, aquí está una célula, aquí está su núcleo, aquí está su material genético, y hay un segmento específico que se llama el gen GNAS. Cuando llega la RNA polimerasa, lee ese segmento específico de DNA y produce un RNA. Este RNA se sale al citoplasma, llega a los ribosomas y se produce una proteína. Y la proteína que se va a producir es la subunidad alfa. Entonces decimos, en el gen GNAS está codificada la proteína que es la subunidad alfa. Y lo que va a pasar es vamos a tener una mutación en donde el padre hace una inactivación de este gen. Entonces ahorita lo importante fue ver la subunidad alfa, cómo esto contribuye a la respuesta que se da por medio de la paratormona, y ver que la subunidad alfa está codificada en el gen GNAS. Ahora seguimos. Entonces ya vimos la proteína G. Seguimos con lo normal. Entonces aquí está, digamos, este va a ser el cigoto, este va a ser el hijo, y tiene su cromosoma paterno y tiene su cromosoma materno. Aquí está el padre, aquí está la madre, cada uno tiene su cromosoma paterno y su cromosoma materno. Este es el padre, esta es la madre. Entonces, así como vimos la célula y dijimos, ese segmento es el gen GNAS, aquí no estoy poniendo los 23 pares de cromosoma, solo estoy poniendo un par de cromosoma, pero va a ser el cromosoma que tiene al gen GNAS. Entonces digamos que la puntita, aquí la puntita, esa puntita es el gen GNAS del cromosoma paterno del padre. Esa puntita es el gen GNAS del cromosoma materno del padre. Esta puntita es el gen GNAS del cromosoma paterno de la madre. Ese es el gen GNAS del cromosoma materno de la madre. Ese es el gen GNAS del cromosoma paterno del hijo. Y este es el gen GNAS del cromosoma materno del hijo. Entonces, lo normal, aquí voy a poner normal y hasta que yo no quite esto, es que vamos a empezar la patología. Entonces, todo esto va a ser normal. Entonces, lo normal es el gen GNAS. Los padres se lo pasan al hijo de forma activada. Entonces, el gen está activado y cada uno le pasó un cromosoma al hijo y el gen GNAS está activado. Eso es lo normal. Luego el cigoto se va a empezar a duplicar y vamos a tener varias células.
Por ejemplo, vamos a tener las células del túbulo contornado proximal, vamos a tener las células de la corteza de las glándulas suprarrenales, vamos a tener las células, digamos, una neurona. Y el material genético que van a tener las células va a ser exactamente el mismo. Entonces, este material genético va a ser exactamente el mismo material genético que este. Y este material genético va a ser exactamente el mismo material genético que este, porque todas derivan del cigoto. Lo que diferencia una célula de la otra es que esta célula va a activar y va a inactivar ciertos genes, mientras que esta célula va a activar e inactivar otros tipos de genes. Y esta también. Entonces, lo que diferencia una célula de otra no es el material genético es exactamente el mismo para todas las células, pero lo que hace distinta una de la otra es que esta activa e inactiva ciertos genes y esta activa e inactiva otros genes, y así. Entonces, esto ya lo vimos. Siguiente paso. Entonces, seguimos con lo normal. Vamos a dejar las células del túbulo contornado proximal y las células de la corteza de las glándulas suprarrenales. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Estas células, para que funcionen, se necesita que expresen los dos alelos. Este es el cromosoma paterno, cromosoma materno. Este es el gen GNAS materno, este es el gen GNAS paterno. Para que esta célula funcione, se necesita que se expresen los dos alelos y que los dos alelos estén bien. Alelos me refiero al gen GNAS de cada uno. Entonces, eso es para que la célula funcione normal y para que tengamos el fenotipo normal. Fenotipo normal. Aquí, fenotipo normal, me refiero a que el paciente no tenga la osteodistrofia de Albright. Entonces, para que el paciente venga fenotípicamente normal, o sea, que no tenga la osteodistrofia de Albright, esto es que esta célula tiene que expresar los dos alelos, que eso es lo normal, y aparte los dos alelos tienen que estar bien, o sea, los dos genes, el gen GNAS materno y paterno. Esto es lo normal. Ahora vamos con este tipo de células, las células ya sea del túbulo contornado proximal, o las células del ovario, o las células de la tiroides, o las células de la pituitaria. Entonces, esto es, vamos a tener de forma natural, o sea, lo normal es que estas células le ponen un grupo metil al gen GNAS paterno. Entonces, este que es el gen GNAS paterno, se le pone un metil y esto inactiva al gen GNAS paterno. Y esto es normal. Entonces, esta célula ya solo expresa el gen GNAS materno. O sea, ya solo expresa el alelo materno. Y eso es normal. Entonces, en esta célula llega la RNA polimerasa y puede leer el gen NAS materno y producir un RNA, o puede leer el gen NAS paterno y producir un RNA. Se va ese RNA a la síntesis de proteínas y se produce la subunidad alfa, que ya vimos. Y esto es lo normal, se necesita que se expresen los dos alelos para que tengamos un fenotipo normal, o sea que el paciente no tenga la osteodistrofia de Albright. Aquí se necesita expresar el alelo materno y que el alelo materno esté bien. Expresar el alelo materno y que el alelo materno esté bien. Esto es para que el paciente no tenga resistencia a la paratormona. Porque ya vimos, la subunidad alfa finalmente activa la adenylatosticlasa y eso hace que aumente el MP cíclico y eso hace que tengamos respuesta a la paratormona. Aquí, esas células que son células que responden a la paratormona, como es las células del túbulo contorneado proximal, esas células solo expresan el alelo materno y no el alelo paterno. Entonces, esto es normal. Ya vimos, para que el paciente sea fenotípicamente normal, tiene que expresar los dos alelos. Para que el paciente no tenga resistencia a la paratormona, tiene que expresar el alelo materno y tenerlo bien. Eso es lo normal. Ahora ya vamos con la patología. Entonces ahora ponemos patología. Entonces, esto es, aquí la patología es, vamos a tener una mutación en el gen GNAS del padre, en donde esto hace que tengamos de forma inactiva al gen GNAS cuando se le pasa al hijo o al cigoto. Entonces, aquí la madre le pasa su cromosoma que tiene el gen GNAS y se le pasa activado.
hasta aquí todo va normal. Pero el padre le va a pasar su cromosoma que tiene el gen GNAS, pero se lo va a pasar inactivado. Entonces aquí el hijo ya va a tener el gen GNAS paterno, pero está inactivado. Y todas las células que deriven del cigoto, que son todas las células del bebé, van a tener el gen GNAS paterno inactivado. Entonces, por ejemplo, esta, que era una célula de la corteza de las glándulas suprarrenales, va a tener el gen GNAS materno, sigue normal. Pero el gen GNAS paterno va a tener la metilación, va a estar inactivado. Va a estar inactivado. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Vamos a tener el gen materno, si se expresa. El alelo materno se sigue expresando. Pero el alelo paterno ya no se expresa porque está metilado. Y la RNA polimerasa no puede leer cuando tenemos un grupo metilo, o sea, es mucho más difícil. Entonces, ¿aquí qué pasa? Ya solo puede llegar la RNA polimerasa y leer el gen GNAS de la madre, ya no el del padre. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos solo expresión del alelo materno, no tenemos expresión de los dos alelos. Y entonces el paciente se va a presentar con la osteodistrofia de Albright. Y esto es lo que se llama haploinsuficiencia, en donde las células que expresan los dos alelos van a estar mutadas y van a generar un fenotipo, que es el fenotipo en este caso de la osteodistrofia de Albright, porque como expresan los dos alelos y uno está inactivado, ya solo expresan un alelo, pero necesitan los dos para funcionar y dar el fenotipo normal. Entonces, eso es haploinsuficiencia, y por eso este paciente que que se le pasó el gen GNAS inactivado paterno, va a venir con la osteodistrofia de Albright. Pero ahora vamos a ver qué pasa con ese tipo de células. Entonces, estas células igual van a tener inactivado el gen GNAS paterno, pero estas células de todas formas iban a inactivar al gen paterno. Dijimos, lo normal es que se metila el gen GNAS paterno en estas células. Entonces, ya sea que el cromosoma, o digamos, que el gen GNAS paterno viene inactivado o no, de todos modos esta célula lo iba a inactivar. Entonces, lo que pase con el gen GNAS paterno no afecta a las células que solo expresan el alelo materno, como son las células del túbulo contornado proximal. Entonces, ¿qué pasa? De todos modos, este gen iba a estar inactivado y esa célula sigue expresando solamente el alelo materno. Entonces, llega la RNA polimerasa, lee el gen GNAS, se produce un RNA, se va a la síntesis de proteínas, se produce la subunidad alfa, y esta es una subunidad alfa que sí funciona. Entonces, esta subunidad alfa sí activa a la adenilatociclasa. Y entonces, este paciente sí responde a la paratormona. Ya hace poquito vimos cómo está lo de las proteínas G y la paratormona y todo eso. Entonces, este paciente, como el alelo materno en este tejido que sí responde a la paratormona está normal, sí se activa la adenilatociclasa porque sí se pudo producir la subunidad alfa. Entonces, este paciente no tiene resistencia a la paratormona. Pero aquí solo se puede hacer la subunidad alfa que viene del gen GNAS materno. No se puede hacer la subunidad alfa que viene del gen GNAS paterno porque está inactivado. Y como esta célula necesitaba expresar los dos alelos, el paciente viene con el fenotipo de la osteodistrofia de Albright, pero no viene con la resistencia de la paratormona. Entonces el paciente se va a presentar exactamente igual que el paciente que venía con el pseudo hipoparatiroidismo tipo 1A, solo que el paciente no va a tener resistencia a la paratormona. ¿Y por qué no tiene resistencia a la paratormona? Porque órganos que expresan los receptores para la paratormona, como es el túbulo contorneado proximal, de todas formas iban a inactivar el gen paterno. Entonces esto lo funciona con el materno está bien, el paciente no tiene resistencia a la paratormona, pero estas células se ven afectadas y por eso viene con la osteodistrofia de Albright. Entonces, esta creo que es la genética. Me falta poner un punto importante que es, ahora qué va a pasar cuando este paciente que tiene el pseudo hipoparatiroidismo, si es mujer, ahora qué va a pasar con los hijos de este paciente. Entonces, lo voy a poner aquí. Esto ya lo vimos, me faltó un punto que fue
digamos, el modo de herencia. Entonces, rápidamente ya vimos que esta es una mutación autosómica dominante, porque para que el paciente tuviera el fenotipo, con que uno de los dos alelos estuviera mutado, el paciente ya desarrollaba la enfermedad, que era la osteodistrofia de Albright. Entonces, es una enfermedad autosómica dominante. Y este paciente, entonces lo voy a poner aquí, este es un paciente que viene con el pseudo hipoparatiroidismo, porque el padre le pasó de forma inactivada el gen GNAS. Por eso se dio el pseudo hipoparatiroidismo. ¿Y ahora qué va a pasar? Si digamos, esta es una mujer, esta va a ser mujer, y luego ella va a tener hijos. Entonces, así es como está la genética de esta paciente, que es mujer, que ya de por sí va a venir con que todas sus células van a tener inactivado el gen GNAS paterno de esta paciente. Entonces, todas las células de esta paciente, que va a ser mujer, van a tener inactivado el gen GNAS paterno de este paciente. Y vamos a unir a esta mujer, digamos, con una persona normal. Entonces aquí está la siguiente generación. Ahora a este le voy a llamar, digamos, el padre 2, para no confundir, padre 2, porque es la siguiente generación. Se casa con esta mujer que tiene pseudo hipoparatiroidismo, y van a tener aquí un hijo. Entonces ahora vamos a ver qué va a pasar con este hijo, o sea, cómo se va a presentar. Entonces puede ser que ese es el padre normal. Entonces tienes tu propio cromosoma paterno, tu propio cromosoma materno. Aquí está tu gen GNAS del padre, gen GNAS de la madre de este paciente. Y digamos, esta persona le pasa de forma normal su gen GNAS. Y digamos que en este caso ya la madre le va a pasar el gen GNAS inactivado. O sea, en lugar de que pase este cromosoma que está bien, va a pasar este cromosoma que se lo dio su padre, pero se lo dio de forma inactivada. Y ahora es esta, la madre, la que le va a pasar de forma inactivada el gen al hijo. Entonces aquí está el cromosoma paterno del hijo, o sea, un cromosoma de aquí, que tiene el gen GNAS normal. Y viene este cromosoma que tiene el gen GNAS inactivado, porque el padre de esta persona se lo pasó inactivado. Entonces aquí está inactivado. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora es la mujer, ahora es la madre la que le pasó de forma inactivada el gen GNAS al cigoto. Y en el video anterior vimos que cuando la madre pasa de forma inactivada el gen GNAS al cigoto, el paciente desarrolla pseudo hipoparatiroidismo tipo 1A. Entonces, ya vimos por qué la paciente se va a presentar con la osteodistrofia de Albright, pero no con la resistencia a la paratormona, que es cuando el padre le pasa de forma inactivada el gen GNAS al paciente. Ahora, si esta es una mujer y luego ella le pasa el cromosoma paterno de ella al cigoto, ya el cromosoma que se le está pasando corresponde, o sea, este cromosoma va a ser cromosoma materno, va a ser el cromosoma de la madre de este paciente. Pero este cromosoma es el cromosoma inactivado que el padre le pasó a ella. Entonces ahora es la madre la que está pasando el cromosoma inactivado, digamos el gen inactivado. Y esto fue lo que dijimos que era lo que daba el pseudo hipoparatiroidismo tipo 1A, en donde ahora este paciente se va a presentar con la osteodistrofia de Albright y se va a presentar con resistencia a la paratormona. Entonces, ya en conclusión, el pseudo hipoparatiroidismo, esto va a ser, el padre le va a pasar de forma, o sea, una mutación en donde el gen GNAS del padre se le pasa al cigoto de forma inactivada. Y esto va a terminar haciendo una subunidad alfa que no activa la adenilatoxiclasa en las células que expresan a los dos alelos. En las células que no expresan el alelo paterno, pues no se ven afectadas. Y por eso el paciente viene por un lado con la osteodistrofia de Albright,
pero no viene con la resistencia a la paratormona. Entonces, osteodistrofia de Albright es estatura corta, hipoplasia del cuarto o quinto dedo, obesidad, osificaciones o calcificaciones subcutáneas, retraso mental, y el paciente va a venir no va a venir con resistencia a la paratormona. Entonces, calcio, fosfato y paratormona, niveles normales. Pero si la paciente que tiene el pseudo hipoparatiroidismo es una mujer y luego ella se casa y ella tiene un hijo y le pasa el cromosoma que el padre se le pasó, o digamos que el padre le pasó que está inactivado y ahora la madre le pasa este cromosoma inactivado, ahora es la madre la que está pasando el cromosoma inactivado. Entonces ahora el hijo va a tener pseudo hipoparatiroidismo tipo 1A, en donde el paciente se va a presentar igual que su madre, o sea, igual con la osteodistrofia de Albright, pero peor porque este paciente va a venir con la resistencia a la paratormona. Y ya en el video anterior vimos porque el paciente, cuando es la madre la que pasa el gen inactivado, sí viene con la resistencia a la paratormona, que es nada más porque las células que responden a la paratormona tienen que expresar el alelo materno y el alelo materno tiene que estar bien. Si el alelo materno viene inactivado, pues ya no tienen que expresar, porque recordemos que esas células inactivaban al alelo paterno, y si el materno viene inactivado, ya esas células no van a funcionar y tienen resistencia a la paratormona. Le tomamos esto más específico en el video anterior. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.